Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección de inteligencia artificial aplicada a medicina. En esta sesión lo que vamos a hacer es un análisis de datos exploratorio. Y este análisis de datos exploratorio debe ser una de las primeras cosas que debemos hacer antes de aplicar cualquier técnica de inteligencia artificial, de aprendizaje computacional o para calcular algunas estadísticas sobre los datos que tenemos. Lo que he observado últimamente es que ya se aplican estas técnicas de inteligencia artificial, no se diga de aprendizaje profundo, etcétera, sobre conjuntos de datos intentando realizar pues ciertas automatizaciones, la extracción de ciertos parámetros y con eso lograr inferencias, ¿no? Y estamos omitiendo uno de los pasos más importantes, que es el análisis de los datos que tenemos. Este análisis de datos exploratorio, como veremos, nos permite calcular ciertos parámetros estadísticos sobre los datos que tenemos. Con estos parámetros estadísticos me refiero a saber, por ejemplo, cuál es la distribución de las clases que tenemos en el conjunto de datos, cuántos datos tenemos, cuántos de ellos podemos utilizar, y toda esta información nos va a servir para que podamos aplicar las técnicas más adecuadas al conjunto de datos. Y esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo dentro de la investigación que estemos realizando o de la aplicación que queremos realizar. Así que para este ejemplo, lo que vamos a utilizar es el conjunto de datos del NIH, Chest X-Ray. Y en este conjunto de datos se tienen alrededor de 100.000 imágenes. Aquí de forma específica tenemos 112.000 imágenes, que son imágenes de rayos X tomadas del pecho, y estas se obtuvieron a partir de 30.000 pacientes. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de imágenes, pues más de 100.000 imágenes, y que en un principio podría parecer que son muchas imágenes y que con esto pues nos va a servir para aplicar técnicas de inteligencia artificial como aprendizaje profundo. Y pues bueno, una vez que nosotros hayamos hecho este análisis de los datos, pues podemos ver que no necesariamente son muchos datos, ¿no? En el caso específico que vamos a tratar, vamos a analizar este conjunto de datos para una aplicación potencial, que sería detectar neumonía en estas imágenes de rayos X. Así que pues bueno, pues vamos a comenzar con el análisis. Ya estamos aquí en el análisis de datos, y para hacer este análisis vamos a utilizar herramientas de Python. Entre ellas vamos a utilizar Pandas, NumPy y Matplotlib para graficar algunas cosas, ¿ok? Pues bueno, como les comentaba, este análisis de datos exploratorio nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Si sabemos qué datos tenemos, podemos saber qué algoritmos aplican, y con eso podemos reducir el tiempo de desarrollo de la investigación o de la aplicación. Entonces no voy a entrar tanto en detalle en las sentencias de Python que voy a estar utilizando. Les voy a dejar abajo en la descripción del video cuál es la dirección donde pueden descargar el código. Y bueno, solo me centraré en estar ejecutando pues las instrucciones y poder ver cuál es el resultado. Sería muy tardado si nos ponemos a ver en detalle las instrucciones de Python. Así que pues bueno, vamos a reiniciar nuestro kernel. Y haciendo una investigación, bueno, hay bastante documentación sobre cómo realizar estos análisis de datos. En el caso que presento aquí, este es un diagrama de flujo que propone Cox, y a partir de los datos que nosotros tenemos almacenados, pueden ser estos datos de otras personas o incluso pueden ser nuestra propia base de datos. A veces como nosotros creamos el conjunto de datos, pues suponemos que conocemos perfectamente lo que está pasando ahí. Sin embargo, pues graficar algunas cosas nos va a ser de bastante utilidad. Bueno, entonces a partir de los datos que tenemos, es importante saber qué tipos de datos tenemos, ¿okay? Y con estos tipos de datos, pues a lo mejor queremos saber si tenemos de punto flotante, si tenemos datos numéricos, categóricos, etcétera, ¿no? Y con eso podemos identificar
pues bueno, qué tipo de algoritmos vamos a utilizar. Vamos a hacer una regresión, clasificación, etcétera. Luego necesitamos ver cómo lucen estos datos, ¿no? Pues bueno, hacer unas pequeñas gráficas ahí acerca de las distribuciones, de los tipos de datos, la cantidad de datos, etc. Luego podemos ver si tenemos problemas en ese conjunto de datos, ¿no? Si tenemos errores en las etiquetas, si tenemos puntos poco normales, ¿no? que en inglés se llaman outliers. Tendríamos puntos alejados de la normalidad, y pues bueno, con esto nos va a restringir los datos que tenemos. Y pues también una vez que tenemos ya estas gráficas, podemos ver si estas distribuciones se parecen a distribuciones normales o a otro tipo de distribuciones. Y ya con eso pues podemos tal vez hacer algunas transformaciones, etcétera. Ya con toda esta información podemos determinar pues qué pruebas se pueden realizar y qué algoritmos podemos después estar aplicando para generar pues, la aplicación que nosotros tengamos en mente. Bien, en este caso particular vamos a utilizar este conjunto de datos del NIH. Son conjuntos de datos en imágenes, tienen imágenes, y pues el caso particular es tratar de detectar la neumonía, ¿ok? Entonces, pues bueno, con eso en mente vamos a ejecutar estas cosas. Pues como saben, siempre tenemos que cargar diversos paquetes en Python, como les decíamos, utilizar NumPy, pandas, etc. Yo previamente ya escribí una serie de funciones que van a permitir pues hacer conteos, hacer graficados, etcétera. No voy a entrar en detalles en todo este código. Como les digo, ya lo pueden descargar. Y pues bueno, vamos a platicar más acerca del conjunto de datos que tenemos. Este conjunto de datos es libre, lo pueden ustedes descargar en Kaggle, o me parece que también está en la página del NIH. Y tenemos aquí 112.120 imágenes de rayos X que están previamente etiquetadas, ¿okay? Entonces esto proviene de 30.000 pacientes. Permítame. Vamos a reiniciar para que vayamos viendo todo cómo va pasando. Ok. El artículo donde se aborda más en detalle este conjunto de datos, pues es este. Y lo que ellos hicieron es que tenían estas imágenes y los diagnósticos que había provisto el médico. Y entonces a través de algoritmos de lenguaje de texto, procesamiento de lenguaje natural, es que obtienen cuáles son las etiquetas. Entonces directamente los médicos no dijeron las etiquetas, sino ellos proveen un reporte, y ese es el reporte que se analiza. Y bueno, obviamente que todo ese análisis de lenguaje natural ya está hecho, solo vamos a trabajar ya con las etiquetas. Al momento que nosotros descargamos este conjunto de datos, tenemos diversas cosas ahí. Y en especial lo que tenemos es una carpeta que contiene todas las imágenes, y tenemos un archivo que es el archivo CSV. En este archivo CSV están contenidas las características de esas imágenes. Entonces pues vamos a ver, en este caso el archivo que contiene toda la información es este que se llama Data Entry. Y bueno, aquí lo estamos cargando en un data frame de pandas, y pues lo estamos graficando. Como podemos ver, tenemos una columna que nos dice el nombre de la imagen, y luego tenemos una columna que se llama Finding Labels, y esta columna Finding Labels contiene todas las etiquetas del conjunto de datos. Aquí las etiquetas están
en este mismo campo y las enfermedades encontradas o los padecimientos encontrados están separados por este símbolo. Entonces es una cadena de texto. Ok, ahorita vamos a ver eso, pero bueno, aquí ya estamos visualizando los datos que tenemos, ¿no? Las columnas que tenemos, información que tenemos de la edad del paciente, del género del paciente, etcétera. Okay. Entonces, ya una vez que visualizamos los datos que tenemos tal cual, podemos ver qué tipos de datos son los que contiene este archivo. Y entonces aquí estamos mostrando que pues tenemos tipos de datos enteros, por ejemplo para el tamaño de la imagen, y tenemos también tipos de datos flotantes, ¿no? Para especificar ahí unas regiones. Las etiquetas aquí Python no las marca como objeto, pero ya una vez que vamos en el detalle podemos ver que son strings. Como observación de esta parte, y qué es lo que deberíamos estar haciendo una vez que hacemos este graficado, lo importante es ir haciendo estas observaciones. Entonces aquí yo estoy observando que tengo pues variables numéricas y tengo variables categóricas. También se denominan como cualitativas y cuantitativas. Entonces en el caso de las numéricas pues me van a decir pues tal vez la edad del paciente, etcétera. Y ya las categóricas pues van a estar más relacionadas a pues el tipo de enfermedad, cosas halladas ahí, ¿no? Que no tienen una relación numérica, incremental, etcétera. Bien. Entonces, si regresamos a esto, podemos ver que pues aquí en esta columna que se llama Finding Labels, pues tenemos todas las etiquetas. Probablemente esa no es la mejor representación. Para aplicar algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje máquina, pues tal vez no nos conviene esa representación. Sino normalmente lo que se usa es una variable binaria que te diga tiene o no tiene esta enfermedad, ¿no? Eso facilita el entrenamiento porque ya podemos utilizar código que podamos encontrar. Entonces pues aquí hacemos un preprocesamiento en donde a este data frame le vamos a agregar una columna por cada enfermedad, y entonces esas columnas van a ser binarias y nos van a indicar si existe o no existe la enfermedad en esa imagen. Entonces aquí hacemos esto, ok, y pues podemos ver que ya estamos haciendo esa separación. Entonces en el data frame estamos agregando una columna que es enfisema, fibrosis, hernia, infiltración, neumonía, etcétera. ¿Okay? Y pues bueno, en el caso donde se encuentre en la etiqueta que existe ese padecimiento, pues entonces va a ser un valor verdadero. Aquí se representa con un 1, ¿no? 0 si no se halla esa enfermedad. Ok, con eso ya hicimos un preprocesamiento que nos va a permitir manejar más rápido la información. Y ahora vamos a pasar a una parte que es el estudio de la población. Y bueno, con población nos referimos a la población de la muestra, ¿no? Que van a ser los pacientes. Vamos a pues graficar algunas cosas, y entre ellas pues primero vamos a ver la distribución de las edades que tenemos. Vamos a corregir esto. Distribución de las edades. Ya aquí está el código para hacer esto, entonces no nos vamos a detener tanto en el código, pero pues bueno, vamos a analizar qué tenemos aquí. Resulta que de la población de estudio tenemos una edad promedio de 46.9, que sería de los pacientes que están en el conjunto de datos,
que, bueno, el paciente más joven que se encontró tiene 1 año. Y aquí, a la hora de extraer el paciente pues de mayor edad, nos retorna un valor poco probable, ¿no? Yo creería 414 o prácticamente imposible. Lo más probable es que este sea un error de la base de datos. Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta eso y anotarlo en nuestras observaciones. Después, esto es de la población completa y de la población de estudio que nos interesa, que es la que fue reportada con neumonía. Estamos viendo que el promedio es de 44.9. Es un poco menor, pero bueno, ahí más o menos está. Que el paciente más joven tiene 2 años y que el paciente de mayor edad es de 402. Entonces probablemente ahí tenemos algún detalle. Pero bueno, si graficamos la distribución de las edades, en la parte izquierda podemos ver la población completa. Casi sigue una distribución normal. Y en la parte derecha podemos ver la distribución de los pacientes que tienen neumonía. Son, pues podríamos decir, similares, pero bueno, no son la misma distribución, ¿no? Entonces, ese es el tipo de información que nosotros podemos ir adquiriendo en este análisis. Y otro estudio que vamos a hacer aquí es cómo está la distribución de género en estos pacientes. Entonces podemos aquí graficar cuál es la distribución de género que tenemos en este conjunto de datos para toda la población. Podemos ver que hay más pacientes masculinos que pacientes femeninos, ¿okay? Entonces para la población completa. Y en el caso de los pacientes que están reportados con neumonía, podemos ver que es una distribución similar, ¿okay? Tenemos ahí unas distribuciones similares, probablemente, o bueno, más bien estamos dándonos cuenta que hay más ejemplos con pacientes masculinos que femeninos. Hasta este momento no podemos inferir cuáles sean las razones de eso, pero al menos ya tenemos claro cuál es la distribución. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades que se hallan en este conjunto de datos. Y podemos ver que esta es la gráfica de distribución de las enfermedades o pues los problemas que se detectaron, ¿no? Y entonces de todos los ejemplos que teníamos, que eran más de 100.000, pues podemos ver que alrededor de 60.000 de esos ejemplos no se encontró nada, ¿okay? Entonces son personas que bueno, no podremos decir directamente sanas, pero al menos que de estos padecimientos no se les encontró uno de ellos. Podemos ver que el padecimiento que tiene más ejemplos es este de infiltración. Y para los casos de neumonía, vamos a buscar neumonía. Aquí tenemos neumonía. Solo tenemos 1431 ejemplos. ¿Okay? Entonces, del conjunto de datos que nosotros pensábamos que nos puede servir perfectamente, pues resulta que los casos positivos con neumonía solo son 1431. Entonces tenemos una diferencia pues notable aquí. ¿Okay? Y bueno, los casos de no neumonía pues sería el complemento de estos, ¿no? Entonces podemos ver que casos de no neumonía pues son 110.000 ejemplos contra pues 1.500 que tenemos de sin neumonía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya estamos haciendo algunas observaciones y lo importante aquí es anotar cuáles son esas observaciones. Podemos ver que pues que el mayor número de casos es que no tenemos hallazgos, ¿okay?
y pues que la neumonía es mucho, pero mucho menos que los ejemplos que tenemos en el conjunto de datos. Bien. Podemos ver más información de este conjunto de datos y esto está en la posición de la vista. La posición de la vista se refiere a dónde se coloca el aparato emisor para tomar los rayos X, ¿no? Entonces tenemos dos posiciones que es antero-posterior, AP, y PA, que sería postero-anterior. No voy a entrar en detalle de eso porque, bueno, yo no soy experto en eso. Pero bueno, buscando algunas definiciones, antero-posterior es que la proyección en la que el paciente está situado es frente a la parte generadora de la fuente de energía, ¿no? Tenemos el proyector en la parte frontal y pues el postero anterior es cuando la fuente está en la parte de atrás, ¿no? Entonces, aunque pudieran parecer imágenes de rayos X similares, ¿no? Sobre todo para nosotros que no somos expertos como en el área de medicina, sino más de la parte computacional, pues podrían parecer iguales. Sin embargo, no nos están dando la misma información, ¿no? Y entonces estamos aquí graficando la distribución de esas vistas. Para la población completa podemos ver que en esta postero anterior tenemos más imágenes que la antero posterior, ¿okay? Y para los pacientes que tienen neumonía podemos ver que la distribución está invertida, ¿no? Tenemos más ejemplos en PA que en AP. Y bueno, pues entonces es algo que tenemos también que tomar en cuenta. Ahora, a partir de esto, imagínense que solo podemos hacer las inferencias a partir, o nos interesan las imágenes que tenemos en las postero anteriores. Entonces ya no tenemos los 1000 y tantos ejemplos, sino únicamente tenemos alrededor de 600 ejemplos con neumonía en la vista que nos interesa, ¿okay? Entonces desde todo el conjunto de datos ya lo redujimos de forma considerable. Bien. Luego, pues vamos a ver cuál es la distribución de el número de enfermedades por paciente. ¿Okay? Y pues en la mayoría de los casos es que pues los pacientes solo tienen un hallazgo. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos que los pacientes tienen 2 hallazgos. ¿Okay? Y así podemos ver, ¿no? Que tiene 4 hallazgos, 5 hallazgos, etcétera, ¿no? Aquí ya directamente, si lo vemos en los datos, podemos ver que bueno, uno de los ejemplos que tenemos tiene 8 hallazgos y 2 de los ejemplos que tenemos tienen 9 hallazgos, ¿no? Entonces prácticamente tienen varios padecimientos, ¿no? Ok, y entonces a partir de esta información podemos deducir que pueden existir correlaciones entre los hallazgos que tenemos. Tal vez si está presente neumonía, es muy probable que esté presente otra enfermedad. ¿Okay? Y pues bueno, lo que vamos a hacer es graficar estas correlaciones. En inglés lo manejan como comorbidities, pero bueno, en español voy a utilizar correlación. Como les decía, ya tengo ahí unas funciones que me calculan estas correlaciones. Y aquí tenemos el caso que nos interesa, ¿ok? Pero bueno, voy a pasar a la siguiente, que me parece bastante interesante. Entonces, lo que vamos a visualizar es una matriz de correlación. Y entonces podemos ver que dos variables van a estar más correlacionadas aquí si su valor es más amarillo, y
pues bueno, menos correlacionadas y su valor es cercano al azul, ¿no? Casi negro. Entonces, para el caso que nos interesa, en donde tenemos la neumonía, podemos ver en estas correlaciones que tenemos aquí en este renglón que pues la mayor correlación se tiene con infiltración. Entonces que pues si tenemos neumonía, pues es muy probable que exista infiltración. ¿Ok? Y pues digamos que pues para el caso donde pues, estamos correlacionando la misma variable, pues la correlación es 1. ¿Ok? Entonces, este tipo de información nos puede ayudar a decidir qué algoritmos podemos utilizar y además que exploten las correlaciones que se encuentren en el conjunto de datos, ¿no? Esto pues, nos puede ayudar tal vez a hacer una mejor inferencia, a qué variables están relacionadas, etcétera. ¿Okay? Pero bueno, ya aquí, sin antes pasar a la etapa de aprendizaje, pues ya podemos ir haciendo ciertas deducciones. Bien. Y pues bueno, siempre hay que estar anotando las observaciones. Neumonía está altamente correlacionada con infiltración. Y en segundo lugar, la neumonía está correlacionada con efusión y edema, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahorita no hemos visualizado las imágenes, solo estamos extrayendo información del conjunto de datos. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es mostrar ya qué información tenemos en las imágenes, ¿ok? Pues bueno, no puedo utilizar un conjunto de datos más pequeño para mostrar imágenes, ¿no? El conjunto de datos es bastante grande, entonces vamos a agarrar un subconjunto. Bien. Las imágenes que nos pueden proveer, digamos que pueden estar en formatos más conocidos como JPG, PNG, etcétera. Podemos tener un formato RAW que contendría pues probablemente más información. Pero cuando estamos trabajando en imágenes médicas, normalmente estas se almacenan en un formato llamado DICOM, ¿no? Y este formato DICOM es un estándar que se utiliza para la transferencia de estas imágenes. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer es, si es el formato DICOM, tendríamos que leer el formato y irnos a el atributo que contiene la imagen o el valor de los píxeles. Así que, pues bueno, aquí como ejemplo tenemos la lectura de una imagen en formato DICOM y entonces extraemos los datos que corresponden a la imagen. Y pues aquí podemos ver la imagen de ejemplo, ¿okay? Tenemos pues esta imagen que es de tipo entero, ¿no? Aquí estamos viendo que es de tipo entero. Tenemos alrededor de 1000 y tantos por 1000 y tantos píxeles. Son imágenes relativamente grandes. Y pues podemos todavía extraer más información de estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno. Aquí estoy haciendo un preprocesamiento de las imágenes, únicamente para poder leerlas más rápido. Y lo que vamos a ver es los histogramas que hay en estas imágenes. Entonces vamos al conjunto de datos, leemos varias imágenes y aquí lo que vamos a hacer es graficar cuáles son los histogramas en esas imágenes. La idea es pues
ver si encontramos ahí pues alguna información valiosa, ¿no? Como tal podemos hallar que tenemos aquí como ciertos puntos, ¿no? Que tienen ciertos valores del píxel, ciertos valores de gris que se repiten mucho, ¿no? Que a lo mejor es pues un dato faltante en la imagen, un error. Entonces, pues bueno, aquí podemos ir viendo qué información contiene pues las imágenes que tenemos. Y podemos ver que los histogramas de esas imágenes son muy variados, ¿no? Aquí estoy mostrando los histogramas para los diferentes hallazgos. ¿Okay? Vamos a buscar el de neumonía, que es el que nos interesa. Aquí tenemos el de neumonía. Y bueno, los histogramas varían bastante, ¿no? Entonces, pues, tal vez una técnica simplemente que esté basada en histogramas, pues yo creo que no nos va a dar buenos resultados, ¿no? Hay mucha variabilidad. Y pues como les comentaba, lo importante es ir haciendo estas observaciones, anotándolas para que pues después se puedan utilizar, ¿no? Y finalmente podríamos extraer un grupo de conclusiones a partir de nuestro análisis de datos exploratorio. Podemos decir que pues, la distribución de las edades tiene se asemeja a una distribución normal, que la media pues, está ahí cercana a los 50 años. Podemos decir que tenemos datos balanceados ahí en términos del género del paciente, que la cantidad de ejemplos de neumonía es muchísimo menos que con respecto del conjunto de datos, ¿no? Solo tenemos 1431 ejemplos de neumonía. Entonces ahí habrá que hacer algo para completar esos datos. También podemos hacer anotaciones importantes sobre el balanceo de las clases. Pues podemos ver que no están balanceadas estas clases en términos de los hallazgos, y pues que la clase mayoritaria es esta de no hallazgos y que puede ser hasta 10 veces más que el número de ejemplos que tenemos en otros padecimientos, ¿no? Y que nuestra matriz de correlación muestra que la neumonía está correlacionada con infiltración, etcétera, ¿no? Y bueno, pues que ya podemos dar más detalles de las imágenes. Por ejemplo, que los histogramas varían bastante, ¿no? Tal vez podemos hacer una ecualización, etcétera. Sin embargo, pues debemos de utilizar técnicas robustas a esta variación en los histogramas. ¿Okay? Aquí una referencia de pues, más detalles sobre cómo hacer estos análisis de datos exploratorios. Y bueno, como les decía, les voy a dejar el link para que puedan descargar el código si es que alguna parte les sirve. Así que, pues bueno, muchas gracias por ver el video y pues nos vemos en otro video. Gracias.